Bien, dale. Vamos a ver qué tal sabe la abuela. Muy rico. ¿Qué? Wow. Está bueno eso. Y de color. ¿Qué color? ¿Qué sabor? ¿Qué color es el sabor? Yo nunca le he encontrado sabor al agua. ¿Es dulce o salado? ¿Ácido? Caliente o frío. No, eso con temperatura. Oh, ¿sabes? Me dijo. ¿Alguien ha visto el debate o el medio debate? Yo lo he escuchado, no, o sea, lo estaba escuchando, pero no lo estaba viendo. Yo fijo. Está bien porque lo atacó con la, dime si así siempre. Digo, pero no, yo digo. No tanto. No sé. Estamos en Tarrillo, Tarrillo. Tarrillo, voy a comprar. Ajá. Por ahí. Caballeros, así coloca. Ya nos juntamos ya. La psicóloga que lo arrastra. Está riendo yo, pobrecito. No sabe distinto. Hasta su abuelito. Ya le digo, ya le digo. Este es su mundo. ¿Ah? Interrumpe. Tiene. ¿Te parece? Bastante efecto. Y su bebé. Parece muy real. ¿Quién es el profe? Rocío. Mire, una pregunta, y de su curso, sus exámenes, de todos los que llevan, los han dejado para esta semana? Pero en las O ya he tenido no, empecé dos, sí, tomo esta semana y la próxima igual, una casación nos da y que lo también. depende del sílabo. Algunos que me han solicitado han empezado semana 11 y otros que me solicitan semana 12. Ah, Depende de cómo está el sílabo. La semana 12 voy a tomar a derecho a obligaciones. ah, Semana 11 estamos con ustedes, con la integración público, humanos y constitucional he tomado la semana 10. También sigue constitucional. Derecho constitucional. profesor constitucional. Derecho constitucional. Profesor llevé el ciclo anterior. Sí, buenos días. Buen día. Tu amigo está que te guarda sitio por acá. Ah, Avísale al terrible. Sí. No, que más, mira, con tu mochila el pobre del país. Para comprar con algo. Sí, se va a comprar. Para comprar con alguien. Ya sentía abandonado por visita. Terrible. Sí. sí, de todos los otros cursos. Esto de usted. Perdón, usted. La semana 10. 10. Semana 10. Profesor, usted conoce al profesor Cortés. Ay, no. Nada, bien, ya.
malo igual. La mala en el sentido de que sus preguntas lo saca de pura jurisprudencia. Bueno, sí, es. Y sus preguntas son como para la persona o de la mujer. Y te pone, te mete alto político, después institucional, familia, todo. Y no. Para él que saques un 2 es como un 19. Lamentablemente nadie se ha pasado eso. Yo sabes que son mesilleros. Bueno, No, pero eso está mal, no deben tener una rubrica al menos. O sea, no pueden mezclar distintos temas en el examen, por ejemplo, de derecho real. No poner derecho constitucional en un concreto. eso para preguntar. Cierto metodología, no sé, o quizás que ustedes demás, ya está de más. Que sean ejemplos, sí. Eso le pongo así, vigilo de la lámpara. De deseos. Pero a ti si te enseño, ahí así, ya, todo bien. ¿Cuántos ceros? Y lo vuelven a hacer. No, ay, sabe, no, pero es la primera vez. Yo tengo hasta Y ya va a enseñar noveno ciclo. No me acuerdo que era. lo de mutua. Estoy cansada. Ahí va a pedir. Y vamos a ver positivas. No, tenemos que avanzar. Ya no, bueno, iniciamos esta clase, ingreso para su examen también. No. Ahí está. Sí, tienen son temas de la UNED, no de sus humanas, pero igual yo les voy a explicar por el objeto de no tengo. Comienzas así. Comida rara. ¿Tendría 2.10? Ahí vamos a ver. Semana 15. Semana 15. 14. Semana 14. No, 15. Vamos a ver. Delegado. Sea 2 semana 15. También semana 15. La próxima semana estaríamos que estamos recabando cuando veían semana 13, 14 y la 15 y entonces posiciones de más de 50 de instituciones. Entonces la próxima semana recordar a el viernes. Yo voy a ser el profesor del Hoy a ver todavía chicos ya. Lo demás lo que por el tiempo que tenemos para hacer debate, 10 minutos no lo van a hacer. También. Y además tienen que solicitar la sala de audiencia, ¿no? Buenos días. Todos mis ojos que la ven. Sí, Claro. Sí, ya, la clase de mi profesora Yajaira. de verme y también imagino de Oh, yo siempre participo. Soy muy activo últimamente. Sí, Ese día que hice. Claro. Quiero puntos extra. Pero no toda en la vida se puede tener. Vamos a ver. El 10 de los puntos, pero no pienso que no. Por participación en 10 de los puntos. A mí, no, sí, yo mira, bueno, me hizo recordar en la presión. 3 manitos quiero. Y eso que es mi amiga, para que te diga, para que te diga, si me entiendes también, que me compres mi papita de
Entonces es probable que la tarea gráfica 2 sea igual o parecida a la académica 1. Voy a retirar Castillo, la Mejía, Bravo Chapoñá, Calle Chanchay, Capuñá y Seña, presente, profesora. Díaz Coronado, Fiestas Alvarado, Presente, siempre. Jonathan Alfredo. Gracias, gracias por mencionar. García Arteaga, González Vázquez, Herrero Cruz, y Panaquel Tepe, Liñán Radiguet, Teodoro Tello, Medina Alarcón, Mego Pauca, Pedro Ramírez, Cinco Riquel, Quiroz Herrera, Quiroz Santaleán, Quispe Martínez, Ramos Carbonet, Marineira Martínez, Rojas Sosa, Santa María Sotrafuco, presente, Seminario Lozano, Sirkena Flenco, Darío de Ineo de la Cruz, Ventura de la ¿Qué te digo por ahí? Todo lo que diga Judith. Judith, porque si yo siempre participo en... Pero yo no participa. Ya está Judith, ya. Me sorprende. Sí, es algo coherente, le sorprende a la Yuri. Ah, bueno, ayer sí, porque tú no participas en este curso, Carlos, ¿sí o no? Ah, A ver, me pongo tímido. por ahí, Dino, ayúdame apagando el Estoy muy tímido. Profesora, te ayudamos a leer las... Sí, hija, me van a ayudar ustedes hoy día a leer. Gracias. Voy a hacerlo participar. Porque nada por participación. Claro, necesitan participar. Yo pensé que se sentía mal, ya me había preocupado. Ah, ya había compañeros. Chicos, vamos a iniciar entonces nuestra primera sesión de la semana 11. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad internacional del Estado. Esta responsabilidad internacional pues dentro de lo que es el derecho internacional o con la comunidad internacional. Logro de la sesión. Perdón, antes de logro de la sesión, ¿dudas de la clase anterior? No, muy bien. Entonces, como no tienen dudas, coméntenme qué hemos visto en la clase anterior. Las empresas transnacionales. Hablamos acerca de las empresas transnacionales. La importancia de las empresas transnacionales dentro del derecho internacional público. ¿Cuál era esa importancia? ¿O por qué eran relevantes? ¿O por qué son considerados sujetos emergentes del derecho internacional? Porque influyen en la economía. Ya, influye en la economía, hemos dicho que influye esto en la soberanía de un Estado, ¿verdad? ¿Soberanía para qué? Porque los Estados, al momento de tomar decisiones, ya sean decisiones políticas, es que consideran también estas empresas transnacionales, ¿no? No pueden transmitir, digamos, ciertas facilidades, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, disculpe para terminar, ciertas leyes que pueden a ellos favorecer en cierta manera para que puedan realizar una inversión dentro del Estado, de esta manera pues también a mover la economía, ¿no? También para ponerle ciertos parámetros. Muy bien. Son internacionales y son grandes. En el caso, por ejemplo, en el caso de las petroleras, lo que por ejemplo Repsol, en este caso tiene que ver mucho con el medio ambiente, ¿no? Muy bien, también las empresas transnacionales entonces son responsables, ¿verdad? Responsables con la comunidad internacional, hay que decirlo de cierta manera, porque si bien es cierto, las empresas transnacionales se pueden acoger a los
tratados, ¿no? Tratados que pueden firmar pues los estados. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tendrá una empresa transnacional? Respetar el derecho interno de un estado, ¿no? No contaminar el medio ambiente, también respetar los derechos humanos enfocados a, En el ámbito, por ejemplo, en términos ambientales. ya, No, pero a lo que ahí esa referencia era acerca de que así como las empresas transnacionales tienen obligaciones dentro de un Estado, también estos pueden acudir a los organismos internacionales a exigir también los derechos que se le pueden vulnerar a los mismos. ¿a qué organismo? El arbitraje Ajá. internacional, ¿verdad? Entonces tienen que respetar el derecho, bueno, ambiental, cuidado del medio ambiente, laborales, bien. ¿Qué más hablamos de las empresas transnacionales? Vimos algunos casos ejemplos. En Perú hablamos acerca de la empresa Glencore, ¿no? Que estuvo ahí, que se fueron a estar en un arbitraje internacional porque ellos indicaban que Perú había violado el tratado, ¿verdad? Que habían firmado. ¿Por qué, chicos? ¿Recuerdan qué pasó con Glencore? Perú quería hacer unas modificaciones para que ellos puedan pagar los tributos, ¿no? Que ellos pagan en nuestro estado, pagaban en nuestro estado. Entonces decían que Perú al modificar las leyes, a ellos los afectaba, ¿no? Afectaban la economía. ¿Quién ganó el caso ahí? Glencore fue el que ganó y Perú tuvo que pagar una indemnización, pues, una suma millonaria. Y justamente, chicos, por ahí también viene el tema de la responsabilidad del Estado. ¿Por qué Perú tuvo que pagarle a Glencore esa suma millonaria? Porque Indemnizar, se consideró que estaba transgrediendo a la empresa, ¿no? Se consideró que estaba transgrediendo a la empresa y no solamente ella, sino que estaba incumpliendo un tratado, no estaba incumpliendo un tratado. Por lo tanto, el Estado ahí será responsable de esos actos. Esta es una responsabilidad cuando se incumple la obligación estipulada por un tratado. Claro que esté estipulada por un tratado, otro tipo de acuerdos, pactos que hayan firmado los estados. Por ejemplo, si sabemos que un estado no puede invadir a otro, ¿qué pasa si Perú invade Chile? ¿Habrá violado la soberanía chilena? Sí, entonces el Estado peruano tendrá responsabilidad internacional. Sí. Entonces, chicos, el tema de hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad internacional de un Estado. Al finalizar la unidad, como logro de esta sesión, ustedes estudiantes conocerán el concepto, fundamento y alcance de la responsabilidad internacional del Estado. Utilidad del tema. ¿Por qué será útil, chicos, conocer el tema del día de hoy? Responsabilidad internacional del Estado. Para poder conocer los alcances que tienen los estados a través de los organismos internacionales. Al celebrar tratados, obviamente, adquieren derechos y obligaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las responsabilidades de ambos estados al firmar un tratado internacional? ¿Ya? ¿Cuáles son las responsabilidades de los estados al firmar tratados, por ejemplo? ¿Cuál es el límite para que un estado pueda tomar ciertas acciones, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un estado? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a conocer también ciertos principios que están asociados, pues, con la responsabilidad de un Estado. Si un Estado firma un tratado, ¿qué principio vendremos involucrado? La pacta sunt servanda, que hablamos del principio de buena fe. ¿Se entiende? Lo pactado queda obligado, que si un Estado firma un tratado o celebra un tratado, tiene que respetarlo, tiene que cumplir. Buen día. Saberes previos, chicos. ¿Por qué la responsabilidad internacional del Estado es esencial para poder mantener un orden jurídico internacional? Aquí la respuesta hay que asociarla. Oye, ¿por qué el Estado tiene o digamos se le atribuyen ciertas responsabilidades? La responsabilidad que se le atribuye al Estado sirve para mantener un orden jurídico internacional. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿sí o no? Sí. Es como nosotros, ¿no? Los individuos tenemos responsabilidades. Sí, desde casa, ¿no? ¿Qué pasa si tú te levantas tus responsabilidades? Bueno, vamos a decir, no sé si sea la de todos, tender la cama, por ejemplo, ¿no? Ayudar en los quehaceres de la casa. Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Hay un desorden. Bueno, desorden. Mamá se enoja, ¿verdad?
Debido a eso te puedes decir, ¿sabes qué? Como no has cumplido, hoy día no sale. O no te voy a dar la propina semanal que te da. Porque es nuestra asumir esa responsabilidad. Entonces, ¿por qué la responsabilidad internacional del Estado es esencial para que se pueda mantener el orden? ¿Qué pasaría sin responsabilidad, chicos? El Estado vulneraría completamente los dispuestos en los tratados, no respetaría los derechos de los individuos. Muy bien. Entonces, ¿qué garantiza esa responsabilidad? Que los estados cumplan con las normas y también Derechos. con sus obligaciones, ¿verdad? Que están dentro del derecho internacional. Sin este mecanismo, chicos, ¿qué pasaría? Lo dijo por ahí Daniel. Inseguridad jurídica, violación de tratados, ¿verdad? No asumirían sus, digamos, obligaciones. Y con esto vamos a decir que también estarían vulnerando los derechos que ellos tendrían que asumir. Buen día, hijo de la habría desigualdad entre estados. Habría una inestabilidad, vamos a decirlo, en las relaciones internacionales. Entonces, esa responsabilidad que se le está atribuyendo a los estados, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? Mantener el orden jurídico internacional. Temario, responsabilidad internacional del Estado y las conclusiones que analizaremos el día de hoy en base, pues, a la clase. A ver, chicos, entonces, indicábamos que si un Estado invade ilegalmente el territorio de otro Estado, y supongamos que no existiera la responsabilidad internacional, ¿qué pasaría? Claro, cualquier Estado podría hacer lo que quisiera, ¿verdad? Si no se le atribuye responsabilidad, digamos que habría un caos en la comunidad internacional. Un Estado que comete, digamos, una violación, ejemplo de soberanía, tendrá también que ser, de repente, pues, se le tendrá que implantar algún tipo de reparación para el daño que ha causado. Se le solicitará una reparación. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿Tendrán que reparar algún daño? sí. ¿De qué manera? Vamos a ver hoy día ya, chicos, qué es lo que puede ser un Estado. De repente puede haber inclusive una reparación, ¿no? Por el daño causado, monetaria. ¿Puede haber una reparación monetaria? Puede haber. Puede haber sanciones. Sanciones, las habrá. Eso va a depender si prevé un derecho fundamental y irreparable, tendrían que hacer otro tipo de... Está muy habitualmente hay sorteos el tema de los aranceles por ahí. Puede ocurrir. Ya, entonces, vamos a ver también cuando un Estado tiene la opción de no cumplir un tratado. Igual. Por ejemplo, cuando estemos ante alguna emergencia, ¿no? Aquí, ¿qué pasaba, chicos? Cuando estuvimos en pandemia, ¿qué pasaba con la gente que quería ingresar a Perú? No lo dejábamos, ¿verdad? Tampoco podíamos nosotros salir bueno, del país en el que nos hubiésemos encontrado. Estábamos en México, no podíamos regresar a Perú. Nos cerraron las fronteras. Los tratados fronterizos quedaron entonces en pausa, ¿verdad? Ningún Estado podía, digamos, poner en práctica ese tratado. ¿Pero por qué fue? ¿Porque al Estado le dio la gana? Sino porque estábamos ante una situación de emergencia. Entonces, vamos a analizar el día de hoy esas situaciones, ¿no? ¿Cuándo un Estado puede dejar de cumplir? ¿Qué pasa si deja de cumplir esto? ¿Y cuál es la responsabilidad que está asumiendo, pues, en el derecho internacional? Por lo tanto, responsabilidad internacional concepto nos dice que la responsabilidad internacional del Estado surge cuando éste viola una norma del derecho internacional y produce un daño a otro Estado o a una organización internacional, o inclusive puede producir daños a quienes, a nosotros como individuos.
¿Me ayudas en esto? Responsabilidad internacional del Estado. Basada en el principio de igualdad soberana y el de los estados que cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. Pacta sunt servanda. Garantiza el orden jurídico internacional al establecer consecuencias frente a los actos ilícitos. Actos ilícitos. ¿En qué está basado entonces, chicos? En el principio de igualdad soberana, ¿no? En el deber de que los estados deben de cumplir de buena fe sus obligaciones. Por lo tanto, a ver, ¿qué ejemplo podríamos aquí colocar? Ejemplo, chicos. Si un Estado detiene arbitrariamente a un ciudadano extranjero, ¿estaría incumpliendo un tratado internacional, sí o no? ¿Sí? Un tratado internacional que antes se le había firmado, ¿no? Había consentimiento, que quiere decir actuó de buena fe. O sea, chicos, él declaró que iba a cumplir lo que indica el tratado. Pero si él está violando ese tratado, ¿qué va a pasar? Estaría vulnerando esa obligación internacional. Por lo tanto, ¿se le responsabilizará internacionalmente al Estado? Sí. Y de repente, no es que de repente, no, si es que hay una responsabilidad, lo que se tiene que hacer es que el Estado tiene que reparar el daño que ha causado. Por lo tanto, chicos, para que exista la responsabilidad internacional, primero tiene que haber una conducta atribuida. El Estado omitió o hizo algo que no debía, o también pudo haber omitido, ¿no? Por aquí está asociada una acción o una omisión. Tenemos que estar frente también a la violación de una obligación internacional y debido a esa violación de obligación es que produce o es que llega a existir un daño o perjuicio que puede haber afectado no solo a otro Estado, sino a cualquier sujeto del derecho internacional. Organizaciones internacionales, a una empresa transnacional, lo vimos en la clase anterior, o inclusive nosotros los individuos. Hablamos aquí de igualdad soberana, ¿verdad? Hemos dicho en qué está basado este principio de igualdad soberana. Igualdad soberana, por acá dijo. Igualdad soberana, ¿en qué está basado? Ese principio de igualdad soberana. Miren que lo hablamos desde la clase 1, ¿ah? ¿Qué es igualdad soberana? ¿Qué es soberanía nuestra? Daniel, ayuda a Dani. Todos los estados tendrían la misma actitud para hacer respeto de obligaciones. Buen día, igual. Todos los estados son jurídicamente igual, muy bien, y están sometidos a las normas internacionales. Eso es soberanía, la soberanía del Estado o la igualdad de soberanía. El principio de buena fe del Pacta Sunt Servanda, que por ahí también lo citamos, que todos los estados deben cumplir de manera obligatoria los tratados y también los compromisos internacionales que ellos han asumido. Entonces, chicos, vamos viendo aquí la importancia igual, ¿no? De la responsabilidad internacional de un Estado. La responsabilidad internacional garantiza el respeto por las normas internacionales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Podrá generar confianza entre los Estados? Claro, genera alianzas. Muy bien. ¿Contribuirá esto al mantenimiento de la paz mundial? Sí. Ya que cada uno respeta la soberanía de cada estado. Y evita también la impunidad por frente a actos que son contrarios al derecho internacional. Responsabilidad internacional del Estado, vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad internacional. Primero hablamos de un hecho internacional ilícito. Debe existir un acto o omisión atribuible
al Estado, ¿no? Puede ser conducta de sus órganos, agentes o personas que estén bajo su control. Violación de una obligación internacional, ya sea un tratado, norma consuetudinaria o principios generales. Aquí, cuando hablamos de un hecho internacional ilícito, vamos a decir que un hecho internacional ilícito va a ser el primer elemento para que se pueda configurar la responsabilidad internacional. ¿Y por qué? Porque está basado en una conducta contraria a lo que indica alguna norma del derecho internacional. O sea, es violar las reglas que tenemos dentro del derecho internacional. Entonces nos dice que para que pueda existir un hecho internacional ilícito, tenemos un acto, una omisión atribuible al Estado. Colocamos de ejemplo, ¿no? Un Estado puede violar, por ejemplo, un tratado de derechos humanos si es que realiza una detención arbitraria a un sujeto extranjero. Ahí que hay una acción o una omisión. Acción, ¿verdad? O una empresa contaminó los ríos de la selva. Si el Estado nunca fiscalizó, Comisión. omisión. Entonces, si ocurriera eso, estamos frente a un hecho internacionalmente ilícito. Un Estado invade el territorio de otro país. Acción. B. Atribución al Estado. El hecho debe ser cometido por órganos del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial. Personas o grupos que actúan bajo su dirección o control. ¿Quiénes serán esas personas que puedan actuar bajo su dirección? ¿Altos funcionarios? Ya, altos funcionarios. ¿O PNP? Policía Nacional de... Policía Nacional del Perú. Personas o cuando ya personas en grupos de actúan bajo su elección y casos especiales, acto de insurrección reconocida o sucesión de gobierno. Detallico adelante. Si agentes policiales, chicos, cometen torturas a un detenido, esos actos que ha cometido la Policía Nacional será atribuible a un Estado. Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Quién es el responsable internacionalmente? El Estado. El Estado. Y vemos la ausencia de causas de exclusión de la ilicitud. El Estado, aquí tenemos cuando el Estado no es responsable. El Estado no será responsable si se prueba, primero, que hubo consentimiento del Estado afectado. Por ejemplo, chicos, consentimiento del Estado afectado. ¿Qué podemos indicar ahí? ¿Cuándo hay consentimiento de un Estado afectado? O sea, que el Estado aceptó que el Estado A acepta que el Estado B le cause daño. Hemos dicho, si el Estado A invade Chile, estamos violando el derecho internacional, la soberanía de Chile, y cuando Chile, por decirlo así, nos daría esa autorización. Cuando de repente estamos ingresando a su territorio para brindarles ayuda. De repente por un terremoto llegó el Estado peruano, mandó ahí a sus representantes para que puedan brindar cierta ayuda. Ingresaron tropas a su territorio, ¿no? Para simplemente poder brindar ayuda, un rescate, por ejemplo, en un terremoto. Entonces, en ese caso, las tropas extranjeras peruanas serán vistas o se constituiría ahí la violación de la soberanía del país chileno. No, No, ¿por qué? porque está haciendo una ayuda que no afecta al Estado, ¿no? Muy bien. El Estado en el que están entrando en el territorio da su Da el consentimiento consentimiento, técnicamente. muy bien. Entonces, ¿por qué no? Porque existe consentimiento del Estado afectado. Segundo, legítima defensa, artículo 51 de la Carta de la ONU. Legítima defensa. No sé qué- Si Chile nos ataca, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
correr, irnos a donde Ecuador, a Bolivia. Tenemos que aprender. ¿Qué hacemos? ¿Podemos utilizar la fuerza para poder repeler también esta agresión? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Por lo tanto, ahí estaríamos actuando en legítima defensa, ¿verdad? Digamos que podríamos justificar esa acción. ¿Por qué? Porque el derecho a la legítima defensa, chicos, está reconocido en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Entonces, ¿tendremos cómo justificar esa acción? Sí. Contra medidas lícitas. No hablamos de medidas lícitas. Si un Estado, vamos a decir, incumple un acuerdo comercial, ¿qué podrá hacer el otro Estado? El Estado A y B. El Estado A incumple el tratado comercial. ¿Qué podrá hacer el Estado B? Podrá suspender ciertos beneficios comerciales, ¿no? Que le brindaba, por ejemplo, el Estado hasta que el Estado A pueda restablecer ese cumplimiento o esa obligación. Entonces, aquí actuamos, bueno, o tomamos medidas lícitas. Fuerza mayor o caso fortuito. Un ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito. Un tsunami destruye nuestro puerto, nuestras instalaciones portuarias, por ejemplo, del Callao. Eso puede ocasionar que nosotros pudiéramos incumplir una obligación internacional, ¿verdad? ¿O no? Que no podrán llegar buques de otros estados a desembarcar o, esto, o a llevar ciertos. No de comer. Podremos, muy bien, podemos ahí entonces también, entre comillas, se estaría violando un tratado. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos, ¿verdad? Por un caso de fuerza mayor o por la razón. Y el último, estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Creo que lo hemos comentado. ¿Qué era lo que pasó en pandemia? Había un estado de necesidad, ¿ya? Durante, digamos, esta pandemia, que fue extremadamente grave, ¿verdad? Digamos que en la pandemia se vulneraron ciertos derechos, pero ¿para qué? Para que puedan prevalecer otros que en ese momento eran más importantes. Entonces, durante esa pandemia, los estados habían restringido temporalmente ciertas obligaciones internacionales de tránsito, vamos a llamarlas. ¿Y para qué? Para que se evite la propagación pues masiva de esta enfermedad y así poder proteger la vida de nosotros los individuos, de su población. Aquí estábamos en estado de, entonces, necesidad. No dejamos de cumplir un tratado, pero no porque hemos querido, sino para proteger derechos fundamentales como era el derecho a la vida. Entonces, chicos, recuerden, los elementos de la responsabilidad, hecho internacionalmente lícito y una atribución al Estado. Y cuando hay ausencia de causa de exclusión de licitud, ya sabemos, ¿no? Debemos analizar. Ejemplo, imaginemos que el Estado A firma un tratado que protege la inversión de extranjeros, ¿sí? El Estado A, chicos, firma un tratado que protege la inversión de extranjeros. Posteriormente, el Congreso aprueba la ley que expropia sin indemnización las empresas de los ciudadanos del Estado B. O sea,
¿Qué le dijeron a todas las empresas? Las expropiaron, nos dice, sin ningún tipo de indemnización. ¿Pueden haber esto afectado ahí a las empresas del estado B? ¿Sí o no? ¿Hay una afectación? No, no se están expropiando, nos dice. Aprueba el Congreso una ley para expropiar sin ningún tipo de indemnización a estas empresas. Por lo tanto, hay un hecho ilícito. Sí. ¿Por qué? ¿Por alto o por omisión? Por algo. No, por- ¿No? Porque se está incumpliendo el tratado internacional. Recuerden que había un tratado internacional que protegía la inversión de los extranjeros. Por lo tanto, hay un acto del cual se incumple el tratado internacional. A eso lo configuramos como un hecho ilícito. ¿Ya? ¿Existe atribución al Estado? ¿Por parte de quién? por- ¿Por quién fue tomada esa medida? ¿Por él? El Congreso. El Congreso fue el que aprobó una nueva ley. Por lo tanto, existe la atribución al Estado. ¿Y causa de exclusión? ¿Habrá alguna causa de exclusión aquí? En este caso no, porque sí se figura. Pues, ¿por qué? No hubo consentimiento, no se actuó en legítima defensa, ¿verdad? Ni por algún tema de caso fortuito, ni en un estado de necesidad. Por lo tanto, aquí, chicos, no hubo consentimiento, por lo tanto, no existe causa de exclusión. hubo- El Estado A habrá incurrirá en una responsabilidad internacional. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, tendría que reparar el daño que ha causado al Estado. ¿Ya? Recuerden que para que se pueda dar la figura de responsabilidad internacional en un Estado, se debe cumplir con el punto A, el punto B. Si es que por una de estos requisitos llegara a actuar algún Estado, entonces no hay responsabilidad. ¿Ya? Si cumple el A y el B, chicos, el Estado estaría asumiendo la responsabilidad internacional y por lo tanto tiene que reparar los daños que ha ocasionado. Consecuencias jurídicas. ¿Y qué pasa cuando un Estado viola ciertas normas del derecho internacional? Punto A, cesar el acto ilícito. Emanuel, lee, por favor. Pensar en el acto ilícito debe de tener la conducta y garantizar que no se repita. Debe de tener la conducta y garantizarnos, dice, que esto no se repita. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner fin inmediatamente a esa conducta que estaría violando el derecho internacional, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Y no solamente eso, sino que también, Estado, tienes que evitar, ¿no? Que eso vuelva a ocurrir o sea, estaría aplicando una acción correctiva y una correctora. Correctiva, ¿no? Lo que hace en el momento, o sea, dejo de causar daño. Y la correctiva es lo que voy a hacer para que en un futuro no vuelva a suceder. Si un Estado mantiene detenido arbitrariamente a un ciudadano extranjero, ¿qué tendrá que hacer? ¿Cómo? En base a lo que hemos hablado ahorita. ¿Qué tiene que hacer? Acción correctiva. ¿Ya? O sea, Claro. ¿qué es lo que debe ser, chicos? Ahí el fondo. Liberarlo, pues, ¿no? Debemos estar en el acto, nos dice. Si yo he detenido de manera arbitraria, tengo que cesar el acto. O sea, muy bien, liberarlo. Y encima, o sea, además de liberarlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Luego una reflexión. Restituir, ¿no? Ah, no, no, pero Tendrá que modificar las prácticas para que esto no vuelva a
suceder. Recuerden, debe de tener la conducta y garantizar que no se repite. Y claro, bueno, después, en base al daño que se ha causado, tendrá que pagar, nomás reparar. Reparar el daño, Peredo. Puede ser por restitución, restablecer la situación anterior, indemnización, compensar económicamente el daño, satisfacción, medidas simbólicas, morales. Y si es que fueron arbitrariamente, restitución, indemnización, ¿no? Ahí aplicaríamos más el tema igual de indemnización. Restitución, ya sabemos que consiste en restablecer la situación que existía pues antes de esa violación. Si es que un Estado invade a otro, ¿qué tendrá que hacer? Retirar sus tropas, ¿verdad? ¿Se está restituyendo la situación? Sí. Si es que ha causado daño, igual tendrá que, de repente, indemnizar, ¿no? Compensar económicamente por el daño que ha ocasionado. ¿También qué? Un tema simbólico. Ya, la satisfacción, chicos, nos dice aquí, por medidas simbólicas o morales. ¿Qué indicará él? Un Estado tendrá de repente que brindar disculpas públicas, ¿no? Por el acto que ha cometido. Ahí estaremos viendo la satisfacción, que son medidas simbólicas o morales. Indemnización, compensar el daño económico que se ha ocasionado. ¿Qué era lo que pasaba con las empresas transnacionales? El ejemplo que colocamos al inicio también, cuando estas empresas, con Glencore y Perú, por ejemplo. Glencore indicó que como el Estado peruano había violado un tratado, estaban ocasionando daños. ¿Qué daños? No económicos, no daños de inversión. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser Perú? Indemnizar por el daño que ha ocasionado. Y por último, en satisfacción hemos dicho que puede ser aquí, podemos ver algunas disculpas pues públicas por alguna violación que se haya podido cometer de alguna norma o inclusive la soberanía de un Estado. Entonces, chicos, consecuencias, no se olviden. Primero, cese del acto ilícito, o sea, detener la conducta ilegal y además, ¿qué tenemos que hacer? Que no se realiza. Evitar que se vuelva a repetir. ¿Ya? Restitución, restablecer la situación anterior. Y por último, hablamos de la indemnización y satisfacción. Indemnización, compensar económicamente por el daño que hemos ocasionado, y la satisfacción es, llamémoslo más, así como una reparación moral o simbólica. Un monumento conmemorativo también podría ser una satisfacción, ¿verdad? Igual que las disculpas públicas. Estos ingresos examen final. Examen final, ya tocan cuánto tiempo, 6 semanas. No, final. El examen final. Semanas, 6, 7 semanas. Entonces, no, 7 la Y de examen que tenemos que ver. Clasificación de los hechos internacionalmente ilícitos. Hablamos de delitos internacionales graves y hechos ilícitos comunes. Los graves afectan obligación. ¿Qué significa? Que es de interés para toda la comunidad internacional. Ejemplos: genocidio, agresión, esclavitud, el apartheid. Esto, chicos, entonces está configurado o clasificado como delitos graves. Y hechos ilícitos comunes, infracciones bilaterales o particulares, por ejemplo, la violación de tratados comerciales o fronteras.
mecanismos de reclamación y solución de controversias. ¿Y de qué manera podremos solucionar una controversia? Si un Estado no cumple un tratado, habrá una controversia, ¿no? Un tratado es un acuerdo bilateral, bilateral ¿qué tiene un acuerdo bilateral? Por lo menos tiene que ser celebrado por dos Estados, con el consentimiento de ellos. Por lo tanto, chicos, para poder reclamar y solucionar controversias, tenemos la negociación diplomática, la mediación y conciliación, el arbitraje internacional y también se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia. Y ya hemos indicado, cuando hablamos también acerca de los tratados, de que los estados lo dejan establecido, ¿no? En los tratados de qué manera van a solucionar alguna controversia. Algunos indicarán que solamente será necesario una negociación diplomática. ¿Qué creen ustedes que es la negociación diplomática? Establecer nuevos acuerdos, poco a poco, por ejemplo, temas de, al momento, por ejemplo, de pedir disculpas públicas, podría ser. Ya, ahí lo que se hace en fiesta y para todos es que buscan una solución mutuamente. Por ejemplo, a mí no me está gustando o no me está agradando algo del tratado y lo conversamos, lo solucionamos. Eso es una negociación diplomática entre los estados. Mediación y conciliación. Aquí hablaremos, ambos estados se sentarán a dialogar o qué pasa. Cuando existe un tercero. Muy bien, es un tercero imparcial. Ya existe un tercero imparcial que va a ayudar a arbitraje internacional. Aquí también los estados, chicos, aceptan o admiten que esa controversia sea resuelta por árbitros independientes y acogerse a la decisión de ese árbitro. Y la Corte Internacional de igual, ¿no? Los estados aceptan someterse, digamos, a que esta Corte Internacional de Justicia pues pueda resolver esa controversia jurídica que pueda llegar a. Por ejemplo, el caso de la delimitación marítima entre Perú y Chile. ¿Era una controversia? ¿Verdad? ¿Quién la resolvió? La Corte Internacional de Justicia. Y ella fue la que determinó los límites para ambos estados, para ambos países. Esto igual, chicos, lo vamos a ver la próxima semana. Creo que vamos a entrar a tallar un poquito más a fondo acerca de los mecanismos para poder solucionar estos conflictos que pueden ocurrir pues, en los estados cuando actúan o llegan también a omitir ciertas normas o reglas que tenemos dentro del derecho internacional. Casos emblemáticos. Aquí vamos a hablar acerca de el caso de Corfu Channel de Reino Unido versus Albania. ¿Cuál fue el hecho? Hubo daños a buques británicos por minas en sus aguas. También lo hablamos de este caso, ¿no? La decisión, ¿cuál fue la responsabilidad por haber omitido, o sea, no advertir acerca del peligro que había? Estados Unidos versus Nicaragua. El Estado responsable fue Estados Unidos. ¿Qué pasó acá? Que Estados Unidos apoyó a grupos armados contrarios al gobierno nicaragüense. Por lo tanto, hubo una violación ahí de qué? De la soberanía. Violación de soberanía y uso de la fuerza. Caso Avena, México versus Estados Unidos. El Estado responsable, otra vez Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Fue de hecho una negociación del derecho consular a mexicanos condenados a muerte. La decisión es que indicaban acá que hubo una violación del Convenio de Viena sobre las relaciones consulares. Entonces, de esta manera, chicos, digamos que con estos ejemplos vemos la atribución de la responsabilidad de los estados, ya sea por haber omitido, como lo que pasó con Albania, que no puso sobre aviso al Reino Unido de que en sus aguas habían pues minas, ¿no? Y por lo tanto hubo daño a los
buques de Reino Unido. Y por violación de la soberanía y también violación del convenio. Tendencias actuales, entonces, chicos. Gracias a la responsabilidad internacional, vamos a decir que hay un mayor reconocimiento de la responsabilidad frente a individuos por violaciones graves de derechos humanos. Ya sabemos, por ejemplo, genocidio, ¿qué más? Ya, Esclavitud, eso. eso es. Responsabilidad por daños ambientales fronterizos. Responsabilidad colectiva ante crímenes internacionales y la aplicación del principio también vemos aquí de debida diligencia frente a actos cometidos por empresas o actores no estatales bajo jurisdicción estatal. Y también lo mencionamos en la clase anterior, debida diligencia, o sea, el Estado, si es que no aplica una debida diligencia y a causa de ello una empresa transnacional llega a transgredir los derechos humanos, el Estado será responsable ante la comunidad internacional, porque no supervisó, no fiscalizó, no implementó normas o leyes pues acordes para que esos derechos puedan ser respetados. No garantizó esos derechos. Por lo tanto, el Estado ahí también tendrá responsabilidad en la comunidad internacional. Bien, chicos, entonces ya entendimos qué es la responsabilidad del Estado en la comunidad internacional. ¿Sí? ¿En qué caso se configura responsable? Y también cuándo se va a omitir esa responsabilidad. Hay casos especiales, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí se entendió? Pero está triste porque hay cosas tristes. No ha venido la compañera Niña Ramillete, veo muy callado. No me vivió todo. Con razón, que Fernando también está triste. Tiene que soplar. Y ahora sí viene el espacio práctico. Hay 3 preguntas, chicos. Primero, ¿por qué la responsabilidad internacional del Estado es esencial para el sistema jurídico internacional? 2, ¿qué tipo de reparación consideras más adecuada en casos de violaciones graves de derechos humanos? Y 3, ¿qué enseñanzas nos deja el caso Nicaragua versus Estados Unidos sobre el respeto de la soberanía? Trabajen, por favor, en grupos. Poner de acuerdo y hacer eso. Ahorita, para las preguntas. Ahí sí. Veo. Por ahí te están. Ah, no, tú le pones ahí. Pero quería saber. Ya. Ah, estamos todos felices y todos más felices. Alfredo. Ah, Más salud. Chicos, si pudieran ver el debate, ¿alguien vio el debate el día domingo? ¿No? ¿Nadie vio el debate? Digo, tampoco, ya no les interesa. Solo escuché que Ustedes deben ser los más preocupados, chicos. Ya, pues en directo, Además, el candidato propuesto por el Perú, está tirando más a Keiko que las propuestas que realmente le interesaban al país. Los problemas. No, quizás no, quizás no. Pero los dos ahí, los dos soldados. Los Mayrán ahí, los dos ahí. Sí. Quiero decir, adelantados con K. Sí.
quiero decir, miren, yo no sé. Bueno, es muy... Aquí no se le salía el diablo cada vez que... Miraba así, guau, Sí. ¿Cómo que el diablo? qué miedo. Queda que electrocutar. Electrocutar es... Yo siempre lo doy también porque... Bueno, yo no sé, yo voy a votarlo. No vengo, no vengo. Ah, claro. Pero bueno, ahora sí enfocamos en la... Por favor, tienen 20 minutos. 20, sí. Claro, que sí, vamos a ver. Los tardones, a ver. Peredo. Sí. No, Carbonell, ¿no? Carbonell ya está en todas las canchas. Levante la mano, por favor, los que iban a votar. Pero yo lo mandé. Peredo, Carbonell, Habla también. Ramos, Antes la van a hacer abogados. ¿Qué? Quiero mira. Quiero Apellido, hijo. Santa León. Quiero Santa León. Ya, nadie más ni votar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuidado, Manuela. Sí, creo que el jueves ya se está. Estamos en el 20. No se hace. Profesora, permiso. Examen. Avisen a su compañero. El delegado. O sea, recién te preocupas que va a venir el examen. Hace como 2 semanas desde el pasado en marcha. Eres muy responsable. No cambies. Sigue así, sigue así. Pero bien. Yo de verdad no quiero jalarlos. Por eso hago todo, chicos. Yo Estimamos. quiero empezar. ¿Qué? Ahí la amiga está resolviendo la actividad de su mente. Está orando por todos nosotros, igual que su compañera. La unión hace la fuerza. Está conectada, está conectada. Y ahora de verdad, y pediste por todos nosotros. Amén, amén. Amén. Siempre.
Profesora. Sí. Se van a tener puntos extra como nosotros. Yo recuerdo de todo. Recuerdo de eso. Muy bien. Ah, sí. Ahora quiero ver feliz. Feliz. Ah, De 11 de la tarde y 7 de la tarde. No, de la noche. Por eso pregunto. Sí, pero si te vamos a 3, a las 3, hay que lograr una búsqueda. Los dos han salido. No, no, no. Hay como una lente. Viento de miedo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Puede ser de 8? ¿Grupo para ti? De 8. ¿Cuántos? ¿Qué pasó? Son 7, 8. ¿Tú te quedaste en grupo, hijo? ¿Año? Sí, pues, ¿quién me habló? No, no hubo Son descoordinadas. se les consigue, solo dos han venido de aquí. Solo 2 han A la venido. exposición. ¿Quién faltó? Nadie comentó. ¿Quién faltó? ¿Quién fue el responsable? Los que faltaron, ¿verdad? De 8 muchos, chicos. Pero ya voy a aceptarlo por computador. Ay, mira, no, qué buena, no sé si eso fue bueno o fue solo segunda, pero ya, chicos. Es buena, no, ¿Sabes? ¿Ya? Pueden agregarle confianza. ¿Ya dijo conforme o no? Sí. Por eso es como es lo que Yo me sé. ¿Tienen frío, chicos? Ahí está. Wow. Pero un distinto es que
Ya. ¿Terminaron? Sí. ¿Sí? ¿Todos ya terminaron? Ya, puedes salir. Entonces para la tarea. La mochila de textil.
Listo, chicos, al frente, por favor, voluntarios. Por favor, y no me ayudan encendiendo la luz. Sí. La de atrás. ¿Qué grupo, hija? ¿Quieres tu grupo? Ay, tu grupo es de Daniel, ¿verdad, hijo? Pregunta 1. ¿Por qué la responsabilidad internacional del Estado es esencial para el sistema jurídico internacional? Primero, porque va a garantizar el orden y cumplimiento, es decir, asegura que los Estados cumplan de buena fe sus obligaciones internacionales. Pacta sunt servanda. Ya. Bueno, sin este mecanismo, las normas y tratados no tendrían fuerza vinculante real. ¿Más? ¿Algo más que agregar, chicos? Venga más acá, venga más acá. Oh, pues chicos, se acá. No me vaya en medio, muy bien. Pregunta 1 igual. ¿Por qué la responsabilidad del Estado es esencial para este complejo? Bueno, en primer lugar, podemos ver porque garantiza el orden global, establece las consecuencias jurídicas obligatorias frente a los actos ilícitos, evitando que las normas internacionales tengan interpretaciones, no ordena a los estados que son ilícitas para que no deben cometer. También es importante porque limita el poder de los estados, fuerza que la soberanía de los estados sea absoluta, sino que obliga a los estados a cumplir de buena fe sus compromisos pasados. Y también podemos ver que sostiene una convivencia internacional, ya que asegura que el Estado que viole una norma y causa un daño a otro tenga el deber ineludible de exponer y reparar el equilibrio. ¿Ya? ¿Ok? Pregunta 2. ¿Qué tipo de reparación consideras más adecuada en casos de violaciones graves de derechos humanos? Iniciamos. Pero, pues, en el caso he utilizado dos, una combinada en satisfacción y indemnización, satisfacción como medidas morales y simbólicas, como pedir disculpas, buscar la verdad para sanar la dignidad de las víctimas, y la indemnización, la compensación económica para cubrir los daños materiales y los proyectos de vida este, destruidos. ¿Ya? ¿Segunda pregunta? Sí. Ya, en este caso también consideramos, igual que mi compañero, las indemnizaciones y la satisfacción, porque consideramos que no siempre es posible restituir lo perdido, por ejemplo, los casos de genocidio, las desapariciones forzadas, más aún cuando son activas. Y pregunta 3. ¿Qué enseñanza nos deja el caso de Nicaragua versus Estados Unidos con el respecto a la soberanía? Uno de los enseñanzas es que ningún Estado puede violar la soberanía de otro Estado, que por ejemplo, en este caso es la potencia de Estados Unidos, que no tiene derecho no tiene derecho a intervenir en los asuntos internos y financiar grupos armados para establecer a otro gobierno, no tiene ese derecho, sino tiene que mantenerse al margen, no puede intervenir directamente apoyando a ciertos grupos radicales en un estado para atacarlas. También podemos ver el sometimiento a la ley, que demuestra que todos los estados, independientemente de su poder político o militar, en este caso Estados Unidos, están supeditados a las decisiones de los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Nos dejan una enseñanza sobre que la soberanía intocable y nada es intocable. En la soberanía intocable es financiar o apoyar a grupos armados para desestabilizar a otro país. Es una violación directa a la soberanía y un uso ilícito de la fuerza. Y en nada es intocable, las superpotencias tienen las mismas obligaciones legales que cualquier otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia. Afirmó el principio de no intervención y también la prohibición del uso de la fuerza en los asuntos internos. También nos enseña que la soberanía estatal va a tener límites entre los estados y que en el derecho internacional va a proteger a los estados más débiles frente a injerencias externas.
El reconocimiento al derecho internacional demuestra que el sistema de justicia internacional, todos los estados son iguales y deben rendir cuentas por sus actos ilícitos, sin importar su ingreso. Muy bien, un aplauso a sus compañeros, por favor. Y pues un aplauso. Han desayunado, ¿verdad? Tienen sueño, desayunado. Bien, chicos. De esta manera hemos visto pues cómo antes la responsabilidad, digamos, internacional simplemente se centraba o principalmente se centraba entre los estados, ¿verdad? Pero hoy en día ya amplió, hay un amplio alcance. ¿Por qué? Porque hoy también se está protegiendo a quienes, A las personas. a las personas. ¿Quiénes más? Organizaciones. Ya. Al medio ambiente, ¿verdad? Nosotros como individuos y también la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque los estados deben controlar también las actividades de las empresas u otros actores privados que puedan causar daño internacional. ¿Qué aprendimos el día de hoy entonces para poder concluir la clase? Hablamos muy bien, Manuel dice, profesora, aprendimos acerca de la responsabilidad internacional de los ¿Qué más podemos decir? El orden jurídico internacional, el cual garantiza el cumplimiento de normas, establecer consecuencias y también implementar los estados. Ya, muy bien. Pilar fundamental para el orden jurídico internacional. ¿Y no? Que también se puede ver que hay una intervención, por así decirlo, activa frente a lo que son los problemas bélicos, por así decirlo, y pasivos, cuando existe también lo que es financiación, lo que había justamente en este caso de Nicaragua con Estados Unidos. Ah, No es, no es directo. pero igual esto se ve. ¿Qué más? Ya, digamos que no hay un límite de la violación de las obligaciones de cada estado, como por ejemplo que no pueden invadir esto, un estado, no puede afectar la soberanía. Digo, ¿por qué no existen mecanismos para ponerle límite al ejercicio de los estados cuando su acción o opción vulnera una obligación internacional? Impone los límites a un estado, ¿verdad? Se basa en el principio de igualdad soberana. Se basa en el principio de igualdad soberana y habíamos hablado de otro principio que era acerca de la buena fe, el pacto cerrado. Y también hemos visto los casos en los que se considera o se le atribuye la responsabilidad a un Estado y en aquellos que son también la excepción. Muy bien, chicos. Y como conclusiones del día de hoy, tu hija, me vas a ayudar con las conclusiones. Aquí está. ¿Logras ver? Apagamos la luz, Dina, por favor. Gracias. Conclusiones. La responsabilidad internacional del Estado es un pilar del orden jurídico internacional, Perdón. pues garantiza que los Estados respondan por sus actos y cumplan las normas que rigen la convivencia pacífica entre ellos. Todo hecho internacional lícito genera responsabilidad, siempre que sea atribuible al Estado y viole una obligación internacional vigente. Este principio refuerza la idea de que ninguna soberanía es absoluta en el marco del derecho internacional. Las consecuencias jurídicas de la responsabilidad no pueden castigar, sino restablecer el equilibrio violado a través de cesación de acto ilícito y la reparación del daño mediante restitución, indemnización o satisfacción. La práctica judicial internacional, específicamente la de la Corte Internacional de Justicia, ha consolidado criterios sin atribución, reparación y responsabilidad por omisión, fortaleciendo la aplicación del derecho internacional contemporáneo. En la actualidad, la responsabilidad estatal se amplía a nuevos ámbitos, como los daños ambientales, violaciones, derechos humanos y la protección frente a actos de actores no estatales, lo que demuestra una evolución hacia un derecho internacional más humano y solidario. Muy bien, gracias. Estas fueron las conclusiones de la clase del día de hoy, chicos. Ya hemos concluido el tema. Estudien, por favor, repito, la rúbrica la tienen. En base a lo que han ido enviado, estudien porque esos exámenes, esos temas son, en base a esos temas yo voy a preguntar. Indiqué que habían 4 preguntas de desarrollo y 4 para quemar. ¿Ya?
Las de desarrollo valen 4 puntos cada una, las que son para marcar un punto para cada. Y para marcar también son referentes a sus temas. Sí, todas las realidades. Sí, ¿no? Es en base a lo que hemos visto. Pasa lo que hemos visto esta semana. Y está ahí la música, no me acuerdo en qué semana, pero ahí tienen ustedes una luz. Chicos, así que estudien la próxima sesión, o sea, el día jueves solamente vienen a rato a rendir su examen. Suerte y gracias. Claro.